recordar qué cosa es un triángulo isósceles. A ver, dos lados de la misma medida. Muy bien. Acá nosotros tenemos que pensar en cuál es la definición general. Porque cuando nosotros éramos chiquitos, nos enseñaron la clasificación de triángulos en tres: equilátero, isósceles y escaleno. Pero sin embargo, hay una inclusión. ¿Por qué? Porque la idea es que un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Dos lados iguales. El tercero, no sé, puede ser igual o no. Por eso, un triángulo equilátero es isósceles. También. Si vos tenés 30 pesos en el bolsillo y yo te pregunto, ¿tenés 20? ¿Vos me vas a contestar qué cosa? Vos me decís sí, no me decís tengo 30 porque tenés miedo de que te pida todo, ¿no es cierto? Ahora, si yo al triángulo equilátero le digo, ¿tenés dos lados iguales? Y el triángulo me dice, sí tengo. Porque la definición no es solo dos lados iguales. Que esa, digamos, es un poco la diferencia entre una definición y otra. Yo puedo clasificar las cosas de acuerdo a las reglas de juego que ponga. Nosotros nos vamos a manejar con la definición desde hace ya muchos años de triángulo isósceles, el que tiene dos lados iguales. Y el equilátero es un caso particular del isósceles. ¿Y por qué voy a eso? Porque hay características especiales. Mirá, vos tenés que saber, ¿esto es isósceles? No sé, ¿no? Por ahí sí. Yo no quiero un isósceles ahora. Yo quería armar un triángulo escaleno. Acá tengo uno, mira. El escaleno tiene tres lados distintos. Pa, 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 pa. ¿No es cierto? Este es escaleno. Escaleno. Pero yo no sé si voy a tener la suerte de hacer 4 iguales. Les pido por favor que traten de hacer 4 iguales rápidamente porque les quiero mostrar 4 elementos que son importantes. En geometría se da el tema de la altura, la mediana, la mediatriz y la bisectriz. Estas son 4 cosas que tenés que saber identificar. Yo puedo decir que la altura es un segmento. Es el segmento que va hasta el vértice opuesto y perpendicular a la base. Perpendicular a la base y pasa por el vértice opuesto. Si yo hablo de mediana, la mediana es un segmento que va desde la mitad del lado hasta el vértice opuesto. Mirá. Esa es, digamos, la mediana. Mirá. Ahí va. Esta es la altura. La mediatriz pasa por el punto medio del lado y es perpendicular a la base, por lo cual no es un segmento, es una recta. Yo con rojo te estoy marcando las características. Vértice opuesto y perpendicular a la base. Punto medio y vértice opuesto. Punto medio y perpendicular a la base. Y la bisectriz divide al ángulo opuesto en dos partes iguales. O sea, mira. Ahora, fíjate vos, fíjate, que si el triángulo es escaleno, los elementos estos no tienen nada que ver uno con el otro, ¿viste? Pero si yo estoy trabajando con un triángulo isósceles, en donde tengo dos lados iguales, el tercero es distinto, pero puede ser igual, y si tiene un lado distinto, la base es el distinto, porque yo lo quiero así, también lo podría poner así, ¿no? Mi triángulo. Con la base uno de los iguales, no importa, porque si este lado es igual a este, yo lo vuelco y me quedó también el mismo.
y la base ahora es otra. Dependiendo de cuál es la base, yo voy a decir cuál es la altura. ¿Por qué? Porque cada triángulo tiene 3 alturas. Entonces yo voy a decir que acá la altura es esto. Pero acá la altura es esto. Son 2 cosas distintas, dependiendo de la base que vos tomes. Si vos tomaste esto como base, esta es la altura. Pero si yo tomo esto como base, esto es la altura. ¿Entendés, no? O sea, depende de cuál sea la base que vos elijas. Pero en el triángulo isósceles se verifican la coincidencia de la altura, que es perpendicular a la base y pasa por el vértice opuesto, con la mediana, que pasa por el punto medio y el vértice opuesto, mirá, con la mediatriz, que es la recta que pasa por el punto medio y es perpendicular a la base, y la bisectriz, que separa el ángulo en 2 partes iguales. Por eso cuando vos tenés que dibujar un triángulo isósceles, ¿qué haces? Agarrás en tu cuaderno 2 cuadritos, decís, si la base es esta, yo voy a partir en la mitad, contás para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuando llegaste acá, haces los 2 lados. ¿Y por qué haces eso? Porque estás utilizando las propiedades de la altura, de la mediana y todo eso, ¿entendés? ¿Por qué trazás el triángulo isósceles así? Porque estás apelando justamente a todas estas propiedades que dijimos. Pero eso es importante, porque en los problemas se te va a presentar esto. En el triángulo isósceles se dan ciertas cosas que son espectaculares. Dígase, en el equilátero más todavía. Porque en el isósceles solamente se da parando el triángulo en el lado desigual en el isósceles que no es equilátero. Pero si vos lo parás en un lado igual a otro, y bueno, a veces no coincide. Cuando es isósceles, pero no equilátero, la base tiene que ser el lado desigual. Pero cuando es equilátero, te funciona esto para cualquier base que vos agarres, porque por supuesto, como es equilátero, tiene los 3 lados congruentes, ¿no es cierto? Y para finalizar, vamos a hablar del triángulo rectángulo. Acordate de qué cosa es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo de 90 grados. Perfecto. Muy bien. ¿Y puede tener 2 ángulos de 90? No, porque la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Esa es otra cosa que, por supuesto, te tenés que acordar. Muy bien. Bueno, entonces, triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo, un ángulo recto. Y entonces, como trabajo con un ángulo recto, estoy trabajando con cateto 1. Este es el cateto 2. Y esta es la hipotenusa. ¿Qué relaciones conoces? Pitágoras, bien, pero hay otra, ¿no? Una es Pitágoras, una es relación. ¿Y la otra relación cuál es? Muy bien, trigonometría. Y podemos utilizar también el teorema del seno y el teorema del coseno cuando no estás teniendo un triángulo rectángulo. O sea, vos podés utilizar trigonometría en un triángulo que no es rectángulo, trabajando con el teorema del seno y el teorema del coseno. Yo te lo voy a escribir acá. Teorema del seno y teorema del coseno sirve para cualquier triángulo, no solamente rectángulo, pero para utilizar estas cosas que tenemos acá necesitamos que sea rectángulo. Teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso es lo que yo sé con Pitágoras. Cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Bien, trigonometría. Acá me voy a acordar de SOHCAHTOA,
So, ca, toa. Y me voy a acordar, sabiendo esto, de las definiciones. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente, cateto opuesto sobre adyacente. Que ese cateto opuesto o cateto adyacente tiene que ver con el ángulo que vos tomes. Si vos decís que el ángulo alfa es este, el cateto opuesto a alfa es el que está enfrente. Es este el opuesto. Y el adyacente es este. Y la hipotenusa siempre es la misma. Pero si yo, en lugar de tomar este ángulo, tomo este cateto que era opuesto para alfa, ahora es adyacente. Y este cateto que era adyacente para alfa, ahora es opuesto. ¿No? Eso lo tenés que tener bien claro. Depende de qué ángulo tomes para decir que cateto es adyacente u opuesto.